Antes de la presentación de la GoPro 12 y posteriormente he estado observando e incluso yo mismo he criticado a GoPro. Sí, la todopoderosa GoPro. Pero si soy sincero, GoPro fue la marca que consiguió que yo me enamorara de este tipo de cámaras y hace años lloraba buscando ofertas y descuentos para comprarme una. Pero ahora todo ha cambiado y es que creo que la era de GoPro está a punto de terminar. Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y estoy seguro que si estás viendo este vídeo y tienes una GoPro, sabes de lo que te estoy hablando, desde calentamiento hasta fallos técnicos que no tienen solución. Una historia de amor que viene ya de lejos, ya que una de las primeras cámaras que analicé en el canal hace casi 8 años fue la GoPro Hero 4 Silver que me prestó un buen amigo y con la que aluciné con su calidad. Pero hoy estamos a finales de 2023 y la competencia está aquí. Y es que el panorama de las cámaras deportivas ha cambiado por completo, donde tenemos varias marcas haciéndolo muy bien, desde la humilde acaso en la gama media como DJI e Insta360 luchando por la gama más alta. De hecho, DJI hace un mes presentó una reedición de la Action 3 en la que, únicamente mejoró el sensor, pero consiguiendo una cámara más que a la altura de la Giro 11 y ahora de la Giro 12. Y cómo no, Insta360. Otra marca china, por cierto, que gracias a su amplio catálogo de productos y sobre todo a su innovación tanto en hardware como en software está alcanzando cotas de ventas que hace unos años eran impensables. Si echamos un vistazo a los principales modelos ahora mismo a la venta y sus precios, podemos ver que hay mucha, pero mucha competencia. Y seguramente si estás viendo el vídeo hayas tenido una GoPro y pienses ¿para qué necesito otra? Y es que las actualizaciones anuales de GoPro cada vez son más aburridas y menos innovadoras, como por ejemplo los procesadores, llevando a la GoPro Hero 9 con el procesador GP1 a funcionar realmente mal, como pudiste ver en la comparativa frente a la Hero 10 que te dejo por aquí arriba. Y es que 12 generaciones del mismo producto han inundado el mercado y por eso todo el mundo interesado en este tipo de productos ya tiene una o probablemente quiera apostar por algo más innovador, como un dron, un estabilizador o quizás un accesorio para su reflex o para su smartphone. Y ahí es donde la competencia está poniendo también su foco, en ofrecer una gama de productos más amplia que GoPro, como Insta360 con cámaras web, gimbals, con cámaras ultra compactas y, como no, con cámaras profesionales de gama alta de 360 grados. Y es que GoPro solo hace una cosa. Drones también, pero ya sabemos cómo salió eso, ¿verdad? Así que, ¿es solo una cámara suficiente para mantenerse en competencia? Y es que no solo hablamos de hardware, sino de software. Y es que la aplicación de GoPro Quik no ha sufrido actualizaciones realmente potentes en años, mientras que la competencia como Insta360 ha desarrollado aplicaciones con inteligencia artificial súper potente y sobre todo muy útil, muy práctico para los usuarios, como te conté en la guía de la aplicación de Insta360 que te dejo por aquí arriba. Y es que además de una app que por fin se ha actualizado con el Live View mientras grabamos para la Giro 12, está el tema de la suscripción a GoPro y la subida a la nube. ¿Tú qué piensas de esta suscripción? Dímelo en los comentarios y ya que estás por ahí, no olvides dejarme un like y, ¿por qué no?, suscribirte al canal. Y por supuesto, el tema principal de todo este vídeo, los problemas técnicos. Si echamos un vistazo por todo YouTube o por vídeos relacionados a este, seguro te van a salir decenas de vídeos con problemas y experiencias de gente con sus GoPros, que principalmente se centran en 4. El temido sobrecalentamiento cuando grabamos y posteriormente se nos apaga la cámara, como pudiste ver en el vídeo del test de calentamiento que te dejo aquí arriba. Un consumo de batería muy elevado e incluso consumo con la cámara apagada, algo que creo que han intentado arreglar parcialmente en la GoPro 12, pero que tengo que probar a fondo. Muchos problemas de audio y de los micrófonos y también, como no, problemas de conexión con smartphones y con PC, especialmente para la transferencia de archivos, por lo que ya lancé esta guía que te dejo aquí arriba hace meses. Pero sobre todo la competencia brutal que son los smartphones a día de hoy. En primer lugar, un smartphone es un dispositivo mucho más inteligente y versátil que una GoPro. A día de hoy son incluso más potentes que muchos ordenadores y además cuentan con cámaras que cada año se hacen más potentes. Y ojo con la estabilización que va a traer el iPhone 15.
por lo que siempre es más probable que los usuarios tiendan a actualizar más rápidamente su smartphone antes que su cámara deportiva, ya que es un dispositivo que utilizas en todo momento durante el día y te lo llevas a cualquier parte, y aquí entra la conveniencia. ¿Vas a poner tu smartphone en el casco de tu bici y tirarte montaña abajo? ¿O vas a seguir apostando por una cámara ultra resistente que además te ofrece un vídeo de altísima resolución y la mejor estabilización, pese a que tengas que llevar otro gadget? Dime la respuesta a esta pregunta en los comentarios, que necesito saberla. Y quizás para luchar contra esto es donde las cámaras 360 grados están entrando con fuerza. Con este tipo de dispositivos cuentas con un auténtico equipo de grabación 2 o incluso 3 en 1, como la Insta360 X3 o incluso la GoPro Max, de las que te dejo la comparativa por aquí arriba. Tendrás de este modo una cámara de acción en modo de 1 o 2 lentes, así como vídeos y fotografías en 360 grados que, si no lo has probado todavía, te recomiendo que lo hagas, porque es perfecta para todo tipo de actividades, como blog, acción, turismo, un sinfín de ideas y ángulos que vas a poder capturar. Y por último, como no, los precios. GoPro siempre ha estado en la cima de la gama alta con unos precios que, como era mi caso, eran inalcanzables para mí, con modelos de más de 500 euros e incluso 700 en algunos casos con el Creator Edition. Pero parece que la dura competencia, como la DJI Action 3 y el 4 con precios realmente ajustados y además muy buenos packs de accesorios como los que te dejo en la descripción, ha hecho a GoPro replantear su estrategia y cambiar los precios. Y por eso la GoPro 12 ha salido con un precio de 449 al mercado o de 339 si ya contabas con la suscripción a GoPro, como era mi caso. Posiblemente uno de los precios más ajustados que haya tenido GoPro hasta ahora en un modelo recién lanzado al mercado. Aunque ese sí, pese a que fue presentada el día 6 de septiembre, únicamente podíamos hacer reservas, no comprarla. Y parece que de momento vamos a tener que esperar hasta el día 13 de septiembre para que se empiecen a enviar. Pese a todo, GoPro sigue siendo una gran empresa, cotizando en bolsa, muchos empleados, aunque han despedido también a muchos, así como miles de fans que siguen apoyando y creyendo en la marca, como así ha sido en todos y cada uno de los vídeos que he lanzado con todos los rumores de la GoPro 12 que desafortunadamente no se han cumplido. Creo sinceramente que si GoPro quiere mantener su posición en el sector de las cámaras de acción, debe abordar estos problemas rápidamente y volver a innovar a su mejor nivel, ¿no te parece? La verdad es que estoy esperando con muchas ganas vuestros comentarios en este vídeo, porque sé de buena tinta que hay muchos detractores de GoPro que siguen mi canal y también muy buenos fans. Y si has llegado a este vídeo y todavía no has visto estos dos que te dejo por aquí, no pierdas más tiempo. Y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos.